This meeting is being recorded. Eso fue una cosa que no lo quería yo, pero me tocó llegar a este Lodebar. Pero fue el Rey Jesús, Jesús, mi amado Dios, mi amado Padre, mi amado Espíritu Santo, que me llamó a lo que ahora soy, un hijo de Dios. Yo creo que este tema de hoy, que se llama Conquistando las alturas de Dios, Pumas para Cristo, Conquistando las alturas de Dios, es un tema muy importante, es un tema profético en el cual nos va a ayudar a identificarnos. Y si estás viviendo en un tulo de bar y aún no has logrado salir del todo, porque cuando David lo restituyó, le dio vestidura nueva, lo bañó, lo bañó bonito, le puso vestidura nueva, lo sentó en su mesa para siempre y le restituyó todo aquello que le fue robado. Entonces, Dios es pronto para hacerlo en esta noche. Por eso que quiero compartir con ustedes que este bellísimo tema que se llama Conquistando las alturas de Dios. Pero usted sabe que como hemos sido militares, muchos de nosotros, yo soy policía de investigación en el Perú, la conquista no es tan solo con un aplauso, un apretón de mano. La conquista tiene necesidades, tener sacrificios, a veces hay momentos de acción. La conquista no es tan solo pasivamente, a veces hay que tener fuerza, coraje para salir hacia adelante. Yo lo logré con la ayuda, no solo mi capacidad, mi habilidad, no solo así, sino lo ayudé, me ayudó mi amado Jesús, por el cual ahora tengo la gran el privilegio ante ustedes, con mucho respeto, llevo la palabra de Dios. La única finalidad de este bellísimo mensaje de esta noche es para extender el reino de Dios. ¿Por qué digo extender el reino de Dios? Porque lo tengo que decir con mucha delicadeza, sin ofender a nadie. Jesús nunca trajo una religión, él trajo un reino. Entonces nosotros lo que queremos a través de este grupo de Pumas para Cristo, entender que nuestra función y misión, visión y propósito es extender el reino de Dios, no una religión. Por eso que quiero decirte la pregunta, usted que me está escuchando, hermano promocional, ¿sabe dónde va a llegar? ¿Sabe que eres pronto para conquistar las alturas de Dios y llegar hacia Él? Entonces Dios nos da en esta noche un pasaje bíblico en Isaías capítulo 2. Lo vamos a leer del 1 al 4 y ustedes lo pueden leer ahí en esto para que se dé cuenta lo que va a suceder dentro de algunos años que ya venideros, porque se ven con las profecías que habló y las profecías que habló en el Antiguo Testamento ya se están cumpliendo. Entonces nosotros como Pumas para Cristo, conquistando las alturas de Dios, tenemos que ponernos al mismo nivel de estas escrituras para saber si nosotros estamos aptos para llegar a este mundo eterno donde nosotros participaremos juntamente en ese grande trono de la gracia de Dios que nos está esperando ansiosamente que lleguemos en estos tiempos. Isaías vio esto. Isaías es un profeta. Antes de hablar sobre este tema, quiero decirles, por motivo de estudios, para que puedan entender por qué tomé este capítulo del libro de Isaías del profeta, porque cada vez que Dios quiere restaurar mi persona, tu familia, tu negocio, tu matrimonio, cualquier cosa que quiera restaurar, siempre mandará a alguien con una voz profética. ¿Para qué? Porque los profetas son los que fueron ungidos para poner orden donde hay desorden. Por eso, bienvenido a este capítulo de Isaías, capítulo 2 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, dice la palabra, acerca de Judá y de Jerusalén. Como saben, Judá y Jerusalén estuvieron divididos por causas políticas. Pero en el verso 2 dice, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, y en estos tiempos que están llegando, que vemos guerra, vemos dificultad, vemos la economía, vemos los problemas políticos, serán confirmados en el monte de la casa de Jehová una cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Quiere decir que va a haber un solo monte donde todos, yo, tú que me estás escuchando, debemos prepararnos para correr hacia ese monte. Verso 3 dice, y vendrán muchos pueblos de todas partes del mundo y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 4, y ahí me paro, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos
y volverán sus espadas y en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, lo que está invitando, esa es una invitación a nosotros que de parte del profeta, a través de Dios, inspirado de Dios, y lleno del Espíritu Santo del profeta, nos está llamando a nosotros y que va a llegar el momento que debemos prepararnos porque va a haber un solo instructor, ya no va a haber profetas, apóstoles y predicadores como en el caso de mi persona, usted que me está escuchando, sino va a haber el Dios mismo que va a ser el maestro de maestros enseñándole las cosas venideras. La cosa es llegar a este monte. Ahí está nuestra conquista. Nuestra conquista tienes que hacer todo lo posible para llegar a este monte. Y entonces vamos a subir un poquito a la hoja, a mi caro Julio, para ver lo que dice. Entonces, perdóname. Gracias. Entonces, en esta profecía, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído en estos primeros 4 versos. Isaías está profetizando que en los últimos tiempos va a declarar que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza del monte. Entonces muchas personas correrán, también anuncian que Dios juzgará en los pueblos y que las armas de guerra serán transformadas en instrumentos de trabajo. Quiere decir que ya no va a haber más guerra, va a haber Dios enseñándonos a nosotros. Si hoy tenemos, por eso, Dios mandó la Biblia, gloria a Dios por eso, pero Dios mandó personas como tú, como yo, que enseñamos la palabra de Dios, pero ahora estoy reposando lo que Isaías vio. Entonces, lo que significa para hoy este libro de Isaías, que el mundo es que donde hay un llamado a las naciones, hay un llamado a venir a su presencia. Y eso lo estoy diciendo, vendremos siempre y cuando nosotros conquistemos en esta área. En un mundo lleno de incertidumbre, de violencia, de corrupción, de confusión moral, Dios continúa invitando a las personas a buscarle. Esta es la invitación que hace el profeta. La verdadera solución para los problemas humanos no se encuentra únicamente en el sistema políticos, económicos, tecnológicos, sino es volver al Señor y caminar en sus caminos. Amén. Venimos entonces a este punto. Dicen, venid y subamos al monte. Ahí está la cosa, conquistando, tomando acción, lleno de fe. Subamos todos juntos, Pumas para Cristo, a este monte, porque ahí va a ser Dios dando sus instrucciones en sus caminos. Hoy el Espíritu Santo sigue haciendo este llamado a la iglesia, al mundo en general, buscando la dirección de Dios antes que las opiniones de los hombres. Las opiniones de los hombres ya no tendrán prevalencia en esto, porque es Dios el autor y creador del planeta Tierra en que te va a enseñar en directo. Yo quisiera estar ya en este monte, escuchar la voz de mi padre. Yo no tuve un padre biológico que me abandonó a los 8 años, pero por eso que era un padre no presente, pero tuve a alguien que reemplazó a este padre biológico, mi Padre Dios eterno, que siempre me ha abrigado, siempre me ha protegido. Es el mismo Padre que estoy enseñando a ti, que lo debes buscar en el momentos más difíciles. En la enseñanza de Dios transforma la vida. Amén. Puedes tener la mejor en sus universidades del mundo. Gloria a Dios por eso. Mejores títulos pegados en el muro. Gloria a Dios por esto. Pero cuando sea tu Padre eterno, tu enseñante es el Padre de los padres que nunca has podido tener antes. Pero Dios te está llamando a través de esta escritura de Isaías a que lo busques constantemente. Como dije, no es por religión, sino es por un reino. Porque la crisis de nuestra generación no es falta de información. Escuche bien, la crisis de nuestra generación no es por falta de información, sino por falta de una dirección espiritual. Entonces, eso es lo que está tratando de significar en este capítulo de Isaías. Donde Dios gobierna, hay paz. Aleluya. Eso es importante. El pasaje presenta una imagen poderosa que las espadas forjarán rejas de arado y de sus lanzas hoces. Esto tiene mucho significado que mano a mano lo voy a mencionar y lo digo. Cuando viene aplicado Isaías capítulo 2 del 1 al 4, entendemos una cosa, que el odio que cuando sea Él nuestro profesor, nuestro enseñante en aquel monte de Sión, el odio se va a convertir en amor, la amargura se va a convertir en perdón, la división será reconciliación, la desesperanza será un propósito y las heridas y las cicatrices que me tuve yo a la edad de 8 años será un testimonio que Dios me sacó de aquel Lodebar un tiempo atrás. Amén. Entonces, este es un tema, lo que va a suceder.
lo que quiero hacerte ver es que nosotros, como Pumas para Cristo, debemos ir a este monte. Y muchos de nosotros subiremos después de este mensaje, porque este mensaje quiero que entre a lo más profundo de tu ser espiritual en esta noche. Isaías no solo hablaba de un evento futuro, también revela el propósito presente del pueblo de Dios. Por eso, la mejor cosa de un Puma para Cristo es conocer su destino. Mi profesor Mike Monroe en el año 2000 me enseñó esto allá en Verona, Italia. Una persona que no conoce su destino es como que, modestamente, delicadamente lo digo, la parte más triste de un cristiano o una persona que está buscando a Dios es no encontrar aún su destino. Entonces, cuando una persona encuentra su destino, ya hay logros, ya hay propósito, hay programas, hay desarrollo. Esto es lo que nosotros nos está invitando. Entonces, la iglesia está llamada a mostrar desde ahora una muestra del reino venidero. ¿Y cómo es esta muestra venidero? Es unidad, justicia, amor, santidad y paz. Mientras el mundo se prepara para conflictos, nosotros, Pumas para Cristo, los creyentes de ahora y los creyentes de mañana, y con tu legado que dejarás después de ti, debemos prepararnos para reflejar a un Cristo vivo dentro de nosotros. Amén. La reflexión de hoy a través de este Isaías 2 es que si estás enfrentando luchas como Juan Romero, que está luchando con su salud, incertidumbre, desafíos ministeriales, Isaías nos está diciendo, recuérdense que Dios sigue teniendo un control de la historia y aunque las noticias hablen de crisis, el reino de Dios sigue avanzando. Lo que nosotros tenemos que hacer, y hablaremos de esto más adelante, tenemos que empujar este reino hacia adelante, porque es el único reino de Dios, el reino de Dios que no sufrirá inconvenientes alguna, porque el rey de reyes sigue vivo, no como la reina de Inglaterra que murió y sigue así la sucesión, el legado, pero tienen sus problemas. Pero cuando uno entra como ciudadano del reino de Dios, podrá salir hacia adelante y toda crisis se convertirá en victoria. Entonces, el pensamiento final de este Isaías es que nosotros, escúcheme bien esto, lo que estuve tomando, esto es una inspiración de parte de Dios durante toda esta semana que he estado preparando este argumento para nosotros. Cuando nosotros, Puma para Cristo, permitiremos que Dios nos enseñe sus caminos, gloria a Dios, tenlo por seguro que las almas de nuestros conflictos se convertirán en herramientas para cumplir nuestro propósito. No hay mejor cosa que encontrar en esta noche o desde esta noche hacia adelante encontrar tu verdadero propósito. ¿Por qué estoy en Huaraz? ¿Por qué estuve en Italia 30 años? ¿Por qué estás en Estados Unidos? Tu propósito tiene algo, extender el reino de Dios, no una religión. Y así hizo un llamado en el verso 5 de Isaías 2, dice, hace un llamado, casa de Jacob, venid y caminaremos a la luz de Jehová. Aleluya. Entonces ahí quisiera pasar a Génesis 49 para darnos cuenta que Jacob, como un padre, como yo y tú tuvimos un padre, y el uno lo tienen aún, aquí vemos que cada padre familia, como Jacob que tuvo 12 hijos, conocía a cada uno de ellos. Y cuando hace esta invitación, por eso Isaías hace una invitación en el verso 5, le dice, lo de igual, casa de Jacob, venid y caminaremos a la luz de Jehová. Entonces él tenía que preparar a sus hijos. Entonces tenía que decirle la verdad a estos chicos. Por eso, padre de familia que me estás escuchando, Pumas para Cristo, tienes que educar a tu hijo desde ahora para que puedan ellos subir al monte de Jehová, donde te encontraremos a nuestro Padre eterno enseñando sus caminos. Y entonces los llama a todos a ellos y comienza a profetizar y a dar direcciones. Y entonces aquí vemos este reflejo de los 12 hijos de Israel, de Jacob, perdóname. ¿Qué sucede? Es como la iglesia de hoy, es como mi persona, es como tu persona. Tiene siempre algunas descripciones de todo esto. Veamos el primer llamado en el verso 1. Lo leo, Kiko, para que ustedes lo puedan entender. Y llamó Jacob a sus hijos, dice, y dijo, juntaos, yo declararé o declararé lo que os perdóname, que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oh hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Y llama al primer hijo. Entonces el primer hijo se llamaba Rubén. Entonces, ¿qué pasó con Rubén? A este tipo de Rubén nosotros, la Biblia lo llama como
el hijo carnal. Y lo vamos a ver con lo que dice la escritura, porque es algo profético, escrito por el profeta, por Jacob. Y vemos ahí que Rubén tiene, lo dice la escritura, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio, mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, le dice, por cuanto subiste al dormitorio de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Quiere decir que esta es la característica de aquellos cristianos que actualmente no han podido, porque el sinónimo de cristiano, queridos hermanos Puma, para Cristo es transformación. Aunque él tenía una posición, pero no fue el primero, bajó. ¿Por qué? Porque cometió carnalidad. ¿A qué tiene que decir esto? Vamos a ver. No solo se habla del pasado de Rubén, sino también de las consecuencias. Él perdió su autoridad espiritual por desautorizar a su padre, por meterse. Antes era permisible tener concubinas y él transgredió esto. Esto en la iglesia de Cristo Jesús. Tenemos muchas personas que buscan a Dios con todo su corazón, pero tienen tienen ciertos altos y bajos, y en este caso perdió su primogenitura. Entonces, eso sucede en las iglesias, eso sucede en los ministerios, eso puede estar pasando en tu vida. Entonces, ¿por qué estoy enseñando esto? Para que nosotros subamos, Puma, para Cristo, subamos al monte donde Dios nos enseñará, donde ya no habrá guerra, ya no habrá política, estarás escuchando la voz de nuestro Padre eterno. Entonces, él perdió qué cosa, la gran potencial, perdió el liderazgo en familia, recibir una doble porción de la herencia, ejercitar autoridad espiritual sobre su hermano. Todo eso lo perdió por un momento de carnalidad. Por eso, hermanos míos, cuando uno viene a Cristo, tiene que conquistar su vida espiritual juntamente con Cristo y no cometer equivocaciones. Si tú quieres subir al monte junto con nosotros, ahí está una advertencia que el padre Jacob dio a sus hijos. Entonces, y así la falta de santidad, la falta de obediencia, la falta de dominio propio hizo que él perdiera esta primogenitura espiritual. Esto es lo que nosotros debemos pensar. Vamos a hablar de los otros dos hijos. Y lo vamos a ver si sube mi hermano Julio, sube un poquito la hoja. Vamos a ver dos tipos de personas aquí, Simón y Leví. Estos son considerados los rebeldes en las iglesias. Amén. Los rebeldes siempre caminan juntos, siempre en dos. Y estos dos hacen problemas en el extender el reino de Dios. Son chismosos, nunca están contentos, están desconformes con todo. Y entonces esto es lo que hace de estos dos, Simón y Leví. Aunque si Leví después pidió perdón y fue el pueblo de Leví, el adorador para Cristo, para Dios, perdóname. Pero Simón y Leví son hermanos, dice la escritura, de armas de iniquidad. Sus armas, su consejo no entra en mi alma, ni en mi espíritu se junten en compañía, porque su furor mataron a hombres y su temeridad se arrancaron toros, y maldito su furor que fue lifiero, su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré a Israel. La pregunta es, ¿cómo Simeón y Leví se convirtieron en rebeldes? Porque ellos tenían una hermana llamada Dina y lo de Siquín, el hijo del rey de Siquín la violó. Pero Jacob con mucha delicadeza, sabiendo que Siquín era un pueblo muy grande y que podía eliminar al pueblo de Israel, entonces fue a hacer un pacto para que ellos se convirtieran a Israel. Pero estos dos hijos en su ira contendiente, en su ira amargura, como muchas veces los cristianos frecuentamos, queremos saber mucho de la palabra de Dios, pero hay ira interior. Ellos desobedecieron al padre el pacto que había hecho Jacob con Siquín. Y esto hizo que las consecuencias, dice la palabra de Dios en esta palabra profética, maldito su furor, que fue fiero, su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob, y lo voy a mandar por todo Israel. Hasta el día de hoy, Simón no encuentra dónde poner pie en todo Jerusalén, en todo Israel. Leví sí, él pidió perdón. Por eso, nunca es bueno ser rebeldes cuando Dios te quiere hablar en esta noche. Sigo adelante. Y que me gusta mucho, dice, Judá, gloria a Dios. Este era el hijo, aunque no era el primogénito, pero tenía una capacidad, una habilidad.
porque Judá significa pueblo que alaba. Vamos a ver cómo era la característica del hermano, el hijo de Jacob llamado Judá. Ojalá fuéramos así todos nosotros los que buscamos extender el reino de Dios acá en la ciudad de donde estás tú, yo en Huaraz, tú allá en Estados Unidos, en Brasil. Judá te alabarán tus hermanos. Mira qué privilegio. ¿Cómo estaba hablando su padre? Tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga el Shilón, y a él congregarán los pueblos. Esta profecía es para nosotros en esta noche, queridos hermanos, Puma para Cristo. Nos está diciendo que Judá fue lo digo acá, tengo algunos apuntes, significa alabanza su nombre. Judá no era el primogénito, pero Dios lo escogió para ser un líder. Quiere decir que Dios escoja a cualquiera de nosotros en esta noche, siempre y cuando se deje moldar por Dios. No interesa que tengas teología 1, teología 2, teología 3 y teología por acá. Lo importante es si usted está dispuesto a ser transformado por el poder sobrenatural de Dios. Amén. Por eso lo llamó, porque Judá hizo qué, en pocas palabras, para no ganar mucho, no gastar su tiempo a ustedes, hizo qué, al tener él era como un pequeño leoncito, cachorrito, y por eso él hizo todo lo posible que su preda, las cosas que tenía en boca, no se lo quitara a nadie, dice en la Biblia hebraica que tengo yo. Entonces, ¿qué hizo? Ese es el cetro, eso es, ¿cómo se puede decir? Él hizo que venga Shilón. Shilón es la tipología de nuestro Jesucristo, nuestro Jesucristo. Hizo que venga la tribu de Judá, la tribu de David, y eso hizo que venga nuestro Jesús. Y dice la profecía, y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilón. Quiere decir que él ha defendido a arma y espada que venga Jesucristo, porque Jesucristo nació a través de esta tribu de Judá, y así los reyes de la tierra también, como David y Salomón. Por eso, mi estimado, esta debe ser la característica de un cristiano, defender más allá de las circunstancias, de los problemas económicos que tengas tú, aunque si estés en el Lodebar, tiene que salir de Lodebar y defender con todo a nuestro Señor Jesucristo, que es presente y vivo. Él es el resucitado el día de hoy. Quiero terminar más adelante. En el, tenemos ahí no, el verso 11. Escúcheme bien. Atado al aviso polino y en la cepa del hijo de su asna lavó el vino vestido. Mira la característica de este hombre de Judá. Dice que es un Dios de prosperidad. Ahí está hablando que lavó el vino su vestido. Quiere decir, está hablando de Jesús, del hecho de que su sangre, su sangre iba a ser crucificada y en la sangre de la suba de su manto. Hay mucho de hablar de esto, pero miren lo que me gusta de Judá. Sus ojos eran rojos por el vino. Esto significa que era lleno, no un porcentual mínimo, era lleno del Espíritu Santo y sus dientes eran blancos de la leche. Quiere decir que hoy como hoy, esta tipología, esto literalmente nos refleja una revelación diciendo, sus ojos eran llenos del Espíritu Santo. Y dijo Dios una vez en la Biblia, lo bueno cristiano debe ser buena testimonianza, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y sus dientes eran blancos. ¿Blanco de qué? Hoy como hoy, de la palabra de Dios, de la Biblia que tenemos acá el día de hoy. Eso debe ser tu característica. Defensor, defender y conquistar el pueblo guaracino, el pueblo de Estados Unidos, con estos atributos, ejemplo de Judá. Tenemos a Zabulón, gloria a Dios. Zabulón es el hijo considerado, el, lo llamamos nosotros el consolador. Zabulón tenía una cualidad, estaba siempre en los puertos del mar, ahí vivía. Será para el puerto de Naves y su límite es hasta el Sidón. Quiere decir que su trabajo de Zabulón era descargar hoy como hoy en la iglesia, como lo que estamos haciendo nosotros, 8 de este grupo de Puma para Cristo, de Cristo. Somos como Zabulón, estamos descargando a usted, amén, para enseñarles,
pero él sabía su límite. Amén. Sabía que nosotros no podríamos hacer más allá de lo que Dios no nos llame a hacer. Y es así que él sabía su límite. Por eso él descargaba los pesos, las cajas, las cargas de usted, de mí, pero sabía un límite, que no soy yo el que voy a sanarte, sino es Jesucristo vivo, que está presente en esta reunión esta noche, el que te va a ayudar a salir adelante. Amén. Isaacar, es considerado Isaacar como, como el aprovechador, lo dice la Biblia. Eso también hay personas en la iglesia que entran en la comodidad, en el ritualismo, y lo dice la palabra, es como un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Quiere decir que es el que se aprovecha de la situación. Llega un momento de stand-by. Ok, yo ya me convertí, no me interesa lo que hagan los demás. Ok, todo esto, ¿me entiende? Esta característica no ayuda a extender el reino de Dios. Amén. Siempre y cuando Dios te ha salvado. Amén. Sigo adelante con el Isaacar. Queremos ver ahora a Dan. Amén. Vamos a ver qué dice Dan. Dan juzgará a su pueblo. Dan es considerado, me gusta esta característica, es las personas con mucha sabiduría, lo dice la palabra. En la iglesia de Cristo Jesús necesitamos pumas para Cristo que tenga sabiduría. Dan juzgará a su pueblo. Ok, perfecto. Como una de las tribus de Israel. San, perdón, será Dan como una serpiente junto al camino. Pero acá cuando se habla de serpiente, no está hablando que es como la serpiente aquella que habla literalmente en Génesis 1, que fue una, sino que era astuto, sabía dar buenos consejos, era como una víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Lo que está enseñando esto, y tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Qué se enseña esto? Dan era sabio, era estratega, pero el jinete a veces corre demasiadamente, pero no mordió al jinete, lo mordió al caballo. Por eso que a veces nosotros queremos hacer cosas aceleradas. Y es así que siempre encontraremos entre nosotros una persona sabia que te diga, "Oh, espérate un momento, ¿ok? Y como usted sabe, el caballo es un animal de poder que corre rápido, pero como para hacerte ver, no mordió al jinete, mordió al caballo, porque lo que iba a hacer ese jinete iba a crear desorden. Entonces, ese era el sabio que necesitamos en la iglesia de Cristo Jesús. Gente que te diga, mira, te estás equivocando, pero esa equivocación la estás llevando muy rápido. Y con mucha sabiduría, con mucha estrategia, con mucha perseverancia, con mucha inteligencia y prudencia, hace parar esta cosa que puede causar más adelante problemas adelante. Más. Y dice acá, aunque eres la víbora, pero la salvación viene de Jehová, no en la víbora. Amén. Todos los atributos sea para Dios, no para la víbora o para este estratega llamado Dan. Sigo adelante con Gad. Gad es considerado como el hermano que te inspira. Siempre necesitaremos en la iglesia de Cristo Jesús esta tipología de personas. Gad, dice la palabra de Dios en el verso 19, Gad, ejército lo acontecerá, mas él les acometerá al fin. ¿Qué significa esto? Él le estaba pasando todos los problemas, pero él estaba llamado a ser victorioso. Por eso, al dilá de todas las circunstancias y problemas que tengamos, tienes que estar seguro que si tú entras en esta tipología de persona, como Gad, hermano que te inspira, pues tuvo muchos problemas varios, puedes tener muchas cosas, pero siempre habrá una persona al lado tuyo, como esa noche, a través de mi persona y a través de los chicos Pumas para Cristo, que son líderes de este grupo, a inspirarte, sí, lo lograrás, no te preocupes, será. Si estás enfermo, Dios te sanará. Esos son tipos de personas y hermanos que necesitamos en este grupo de Pumas para Cristo, que te inspire, que te consuele, que te ayude, que te dé una palabra de conforto, una palabra de coraje. No aquellos que dicen, seguro está enfermo porque se ha hecho pecado. No, 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 eso no existe propio. Por eso el papá Jacob sabía la característica de cada hijo. Lo que estaba haciendo él, cuando los llamó a ser bendecidos, lo estaba metiendo en orden a cada uno de ellos y felicitando a uno de ellos también. Sigo adelante con el próximo,
En Génesis 49:20 habla de Axer. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes aman a Cristo? Ve la pregunta. Usted se responde a sí mismo. Génesis 20 dice, Gad, perdóname, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prósperos económicamente en toda área de su vida? Dios no te ha llamado a ser pobre, Él te ha llamado a ser próspero. Pero tienes que ver que en esta escritura 20, ese es un verso que le gusta mucho de nosotros, cómo ser próspero, porque Dios es propietario del oro y de la plata. Y acá nos enseñan a través de Axel, el considerado como el hermano próspero, el pan de Axel, diga pan, pan. El pan no venía vacío, el pan venía con algo dentro, y eso dentro es lo que tú sabes sembrar y dar. Amén. Y dice que daba, porque daba sus deleites al rey. Quiere decir que para extender el reino de Dios se necesita también una economía. Pero cuando tú lo das de corazón, no a empujadas, no con el puño cerrado, entonces Luis te hará próspero en cada área de tu vida. Amén. Sigo con el hermano Neftalí. Neftalí es el motivador, dice la escritura. Sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. ¿Qué significa esto? Es el tipo de hermanos en las iglesias, aunque se le está cayendo el techo de la casa, aunque lo están botando de la casa porque no pagó el alquiler, él sigue alabando y adorando a Dios y dando conforto a los demás. Amén. Ese es el tipo de persona que entrará a escuchar la voz de Dios. Sigo adelante en el verso 22 al 26. Dice Josué, aleluya. Esto me gusta mucho. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones. Acá está hablando de perdóname, de José. Por motivo de tiempo no lo voy a narrar todo el verso, pero ustedes saben la historia de Josué. José es llamado el hermano dotado y fiel. Dios está buscando José en estos tiempos, que tenga la misma característica de este verso bíblico, que él estaba siempre pegado a la fuente cerca, dice la escritura, lo leo aquí, amén, dice en el verso 26, perdóname, el Dios que tuviera, porque el Dios se lo ve, ok, él estaba siempre pegado a la fuente. Si usted quiere ser un hermano dotado, fiel hasta los dientes, fiel hasta los dientes, tiene que estar atacado a la fuente de Dios. Amén. Y dice la escritura, la fuente representa la presencia y la provisión de Dios diariamente. No podemos hacer algo si no estamos atacados o pegados a esta verdadera fuente. Amén. Porque su relación con Dios, estoy hablando de José, no dependía de las circunstancias, sino que él se extendía aunque se fue, cuando dice los arqueros representa a quienes atacaron a José. Muchos de nosotros hemos pasado esto. Yo cuando era predicador y recién viajé a Europa, ¿cuántas personas me atacaron? Mi familia, tu pariente, tu primo, tu vecindario, cualquier cosa te puede atacar, pero cuando tú estás pegado a la fuente original de Dios, lo repito para que usted pueda entender, siempre y cuando usted esté atacado, pegado a la fuente original de Dios que te dio la vida, entonces superaremos cualquier espacio. Él fue una persona que no se vengó, dice la escritura, no abandonó a Dios, sino y no se rindió nunca. Ese es el tipo de cristiano que Dios está buscando, que no en el primer momento, en la primera circunstancia abandonan todo. No, no, él necesita pumas para Cristo, que sean transformadores de ambiente, que sean transformadores de tantas cosas que el hombre con su capacidad no lo puede hacer, pero si estás pegado a la fuente original que es Dios, lo lograremos y subiremos, no tan solo tú, sino nuestra tarea es llevar a toda nuestra familia de generación en generación después de ti para que vengan a la presencia de Dios. Y quiero terminar por último. Aleluya. A mí me gusta mucho este último hijo de Jacob, Benjamín, en el verso 27. Es un lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Esto tiene mucho significado. La iglesia de Cristo Jesús, aleluya, necesita personas como Benjamín que sean unificadores. Aquí lo presenta a Benjamín que era un cazador, pero cuando terminaba la noche, esa cacería lo repartía a cada uno de sus hermanitos.
un pedacito a cada uno. Amén. ¿Me comprende? Yo pregunto en esta noche para terminar, ¿cuántos Judá tenemos aquí? ¿Cuánto Benjamín? ¿Cuánto José? ¿Cuánto Axel? Sí. ¿Cuántas personas están prontas a ir al monte de Jehová a recibir instrucciones de Dios? Y con esto, hermanos míos, Y te lo dejo que esta yo motivación. creo no está obligado o supeditado a una campaña política, está supeditado a lo que Hay quiero alguien decir. que está con su... Por eso, mis estimados hermanos, este mensaje quisiera haberlo hecho más, con más tiempo, más explícito, pero no quiero abusar de su tiempo. Podemos conversar después, más adelante. Que yo oro en esta noche que este pequeño mensaje entre en lo más profundo de tu ser espiritual, porque tú eres espíritu, alma y cuerpo, para que pueda fluir desde tu interior esa luz profética de cambiar la historia en el lugar que tú estás. Si Dios te puso en La Oroya, no es una casualidad. Si Dios te puso en Texas o te puso en San Francisco, donde estás, o en Italia, o en Huaraz, en Ancas, es con un propósito: extender el reino de Dios. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén.